No, bueno, el primer punto es tratar de, creo que vos lo mencionabas ahí, es quizás aprovechar más allá de lo obvio, que hay que Sí, primero poder sobrevivir materialmente, ¿no? Y esto lo digo porque es un momento muy complicado para quienes por el momento podemos comer y demás, pensemos en quienes están en una situación de necesidad, ¿no? Y a veces ya no se trata de poder, hace ya mucho tiempo que en la Argentina ya no se trata de poder elegir, sino hay gente que está en situaciones extremas, pero bueno, uno se dirige quizás más a una franja media, o trata de hablar de esa franja media que todavía está en condiciones de pelear algo y de discutir, y que esa es la que de alguna manera sufre estos cambios de manera más fuerte porque creían estar a salvo de esto, ¿no? En alguna medida la clase media en nuestro país, en el mundo, sí. considera que está librado, y claro, cuando, como vos decías recién, va y si tiene auto lo tiene que cargar de nafta y no puede, o me decía el otro día un paciente que tiene una pequeña empresa de reparación y rectificación de motores, me dice, bueno, ahora la gente ha vuelto a hacer lo que se hacía muchos años, en tener el auto detenido y no poderlo reparar. Es decir, todo eso incide de manera, en la cotidianeidad Sí, incide de manera traumática y de manera no espectacular, pero una gotera, como una humedad que va penetrando constantemente, ¿no? Y eso es lo más acuciante, porque en realidad no es un solo evento, sino que es uno y otro y otro y otro, y esto es un poco lo que uno supone que se va a seguir produciendo, ¿no? sí, sí. El tema es que nosotros los argentinos venimos de eventos, yo no sé, viste, a medida que pasan los años hay cuestiones que nos sirven porque tenemos experiencia y vos hablás con mucha gente que te dicen, bueno, esta historia ya la vi. Bueno, después hay que ver cómo nosotros canalizamos esa experiencia y las herramientas que utilizamos para tratar de que esa experiencia nos sirva para esta nueva, ¿no? Sí, aparte de la historia que ya la vi, puede tener, en realidad, tiene un, sí, si uno logró y superó esa Si experiencia, tiene, sobrevivió y logró pasarlo, viste, tiene, bueno, claro, un y costado si positivo. sobrevivió, perdón, si sobrevivió, no traumáticamente, por Sí, ejemplo, lo que ha pasado acá y que seguramente ahí en Bahía también, bastó, el lunes los supermercados estaban detonados, si se sí, me permite el término, de gente desesperada pensando que se quedaba sin nada. Entonces, eh, sí, gente que ya había vivido esta situación, pero que la situación anterior les había dejado una especie de herida traumática en que, bueno, hay que consumir hoy porque mañana no se sabe si va a haber y demás, en lugar de poder pensar con más serenidad, ¿no? Ver claro. cómo se acomodan las cosas y en realidad el aprendizaje que uno debiera tener de las crisis anteriores y las crisis constantes que tenemos en nuestro país es que el famoso tema del kilo de asado va a costar tanto y ahora cuesta tanto, y hace muchos años que ya viene costando mucho más. Sí, Entonces, sí. quizás el tema es, el central es no entrar en la desesperación, ver cómo muy racionalmente uno empieza a tratar de ubicar las mejores respuestas que no son solamente alimentar el cuerpo, sino alimentar también la cabeza, las emociones, ¿no? Sí, también uno reclama de nuestros gobernantes mayor claridad en cuanto a la explicación, porque uno un poco lo desespera que falle la comunicación. Es decir, cuando se adoptan medidas, uno quiere escuchar, bueno, hacia dónde vamos, qué pasa. Eso también genera una mayor tranquilidad, por más duro que sean las medidas. Sí, sin duda, pero bueno, ha sido el tema en época de pandemia que teníamos una última cuarentena o un último encierro por solo 15 días, en vez de decir, no, miren, los planes son tales, es decir, bueno, sí, también convengamos que la información y el control de la información, se lo estoy diciendo un profesional del tema, ¿no? Es parte de un ejercicio del poder, ¿no? Sí, Entonces, cómo yo regulo esa canilla de información sí. es muy tentador. Por un lado, el poder concreto y después el poder psicológico que emana de solamente ser el poseedor de esa información, ¿no? Sí. El tema es el receptor de esa información. Cómo lo Sí, recibe, cómo lo canaliza hay que ver si y qué le interesa llega, mucho ¿no? el receptor, Y qué ¿no? le llega. Sí, le llega Lo que lo que pasa... también Sí, quieren que llegue, ¿no? sí, sí. Lo que pasa que vos decís, hay que ver si le interesa. Claro, capaz que no le interese. Lo que pasa que cuando hace 50, 100 metros y va al supermercado, ahí se nota, ¿no? Por supuesto, pero
De alguna manera, el gran tema es que nuestra clase política acá y en gran parte en el mundo hace muchos años que está disociado del sentido común, ¿no? Del día a día. Eh, Sin que esto parezca un programa político, porque ya que mencioné la pandemia, mientras nos decían enciérrense porque básicamente se van a morir si salen, no estaban solamente las fiestas de Olivos, había una gran cantidad de gente que se podía mover sin ningún Sí, problema. sí. Entonces, el tema es también que quizás ¿por qué hay que empezar a pensar en uno mismo? Es porque a veces esperamos que nos cuiden y quizás no nos están cuidando y seguimos esperando que nos cuiden y van a seguir sin cuidarnos. Bueno, entonces, pensar en uno mismo, tratar de reflexionar, no sé, de tomarse un tiempo, de no salir a las apuradas, eso voy, en medio de esta situación de incertidumbre. Pero bueno, la ansiedad no es un buen consejero. No, y aparte hay un concepto que yo no quise entrar en esto por un tema, por la duración de la entrevista o de la charla y porque quizás no sea la época, pero hay un concepto que se llama psicosis de masas. A ver, Y las psicosis de masas consisten en cuando las poblaciones ya dejan de poder pensar en términos racionales, medianamente lógicos, es decir, nadie se va a morir si durante cierto tiempo no consume cierta cosa, para entrar en conceptos emocionales y de pánico. Y eso es un muy mal consejero, por de pronto, lo que a mí, en lo personal a mí me parece sí, más preocupante es que puede detonar en violencia, es decir, no va a ser la primera vez que los fines de año en la Argentina se sí, acompañan de episodios de violencia. sí, Y sí, eso tiene que ver también que a veces la gente cree que dejando rienda suelta a sus emociones es independiente, y en realidad es muy dependiente de alguien que decide canalizar esas emociones, ¿no? Entonces el tema de no entrar en pánico, de poder pensar, es quizás también la mejor manera de serenarse y poder ver bien, porque cuando uno sale corriendo, inevitablemente con algo se va a chocar. está.